compartir acá. Mándame el link de esta transmisión de ¿De qué? la transmisión Aquí. para compartir. El link de la conferencia. ¿Te lo envío WhatsApp? No, de lo que está transmitiendo Facebook. Oye, no se escucha, ¿no?
están? Tengan todos ustedes buenas noches, sean bienvenidos esta noche a la presentación de una ponencia muy importante de tema trascendental. Mi nombre es Verónica Carreño Marcos, soy estudiante de Sociología, actualmente curso el 9º ciclo y además pues tengo el honor de ser parte del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias como practicante, ¿no? Que es pues la institución que está llevando a cabo este importante evento. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar el pase al decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia, Juan Jesús Paisí Miñano, para que nos pueda brindar sus palabras de apertura. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches con todos nuestros amigos, alumnos, profesionales, voluntariados y practicantes de la Escuela Profesional de Sociología. Es un honor hacer la presentación el día de hoy a este gran webinar denominado Proyectos Sociales y Crisis Nacional, lo cual lo veo muy importante y yo creo que va a estar de acuerdo a real circunstancias el día de hoy, a quien lo vamos a escuchar, a nuestra gran profesional especialista, Rocío del Pilar Álvarez García. Muchas gracias por estar presente el día de hoy, mi estimada Álvarez García, por hacer este gran webinar y que sea pues de mucho agrado, ¿no? Yo, en nombre del Colegio Regional de Sociólogos, en nombre de la Junta Directiva del Colegio Regional, la cual represento, quiero saludar este webinar el día de hoy y que sea pues de todo agrado de todos los profesionales, no solamente sociólogos, me imagino que es el día de hoy, ¿no? Sino muchos profesionales de otras carreras que están hoy día presentes el día de hoy, y pues que ojalá que nuestro especialista, ojalá que no, que nuestro especialista Rocío de Pilar ya va a dar un gran realce y va a ser una noche, y eso creo que estamos todos eternamente agradecidos y asegurados, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por su palabra, decano. Bueno, también le damos el pase al director de Actividades Científicas y Culturales, Ronald Marc Aguirre Vega, para que también nos pueda brindar, por supuesto, sus palabras de apertura. Bienvenido. Bien, cordiales saludos, buenas noches a todas y a todos. Rocío, bienvenida, gracias por asumir este reto que estamos desarrollando. Es un tema muy, muy importante, vinculando lo técnico con lo teórico, pues las circunstancias lo ameritan, ¿no? Nos encontramos en un contexto de crisis política que demanda en todo caso medidas acertadas y disponer con ciertas herramientas técnicas para poder generar alternativas de solución o mejorar las condiciones en que nos encontramos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos prestos para poder escuchar y empaparnos de los conocimientos, lo que haya, los avances, ¿no? que cuenten en ese momento. Y asimismo, espero que los que están en la sala puedan disfrutar y también ahondar en la materia, ¿no? Si bien es cierto, es un corto tiempo, pero por lo menos va a permitir sacarnos alguna duda o precisar ciertos aspectos, ¿no? Creo que con eso me quedo. Nuevamente, bienvenida, Rocío, gracias por estar acá presente y te dejo la sala para ti. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Verónica. Sí, bueno, agradecemos pues las palabras del decano Juan Paisí. Agradecemos también al director Ronald Aguirre por sus palabras y con ello también pues, bueno, a continuación pues pasamos a recibir y a presentar a la magíster Rocío del Pilar Álvarez García, socióloga. Actualmente ejerce pues la docencia en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, además pues de desempeñar un cargo importante en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión como coordinadora territorial del Mecanismos e Incentivos de la región Lima. Es egresada en Lengua de Comunicación e Idioma Inglés, ¿no? Y cuenta con una maestría en Gestión Pública. Posee una amplia especialización pues, en base a lo que es el Sistema Integrado de Administración Administrativa, una jornada de rol de la Contraloría General de la República, un nuevo reglamento de contrataciones del Estado, también en base al Sistema Integrado de Administración Financiera,
en base a las contrataciones del Estado. El tema que se llevará a cabo el día de hoy, pues esta noche se titula pues Proyectos Sociales y Crisis Nacional. Adelante, Magíster, le damos la bienvenida para que otorgue sus palabras y con ello de inicio. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar, saludar a nuestro decano del Colegio de Sociólogos de la región Lima. Muchísimas gracias por la invitación. También al director de actividades, a Ronald Aguirre, con quien tengo el gusto de haber hecho algunos trabajos y actividades, ¿no? Y también a mis queridos alumnos, como siempre, y los participantes del día de hoy que se suman a esta conversación, diría yo, sobre este tema muy importante que estamos viviendo en el país y que nos preocupa. Hay varias aristas en el tema del conflicto social, en el tema de la problemática y la crisis nacional que venimos viviendo y cómo esto afecta definitivamente a los proyectos sociales. Pero en ese término de proyectos sociales vamos a nosotros tomar relevancia, que no solamente son aquellos proyectos sociales, sino también parte de la actividad económica del ser humano. Y es ahí donde en estos momentos la coyuntura electoral de este proceso que hemos venido viviendo a través de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el año 2022 tiene que tomar relevancia. ¿Qué quiere decir? Frente a este problema que tenemos en el país de una disputa de poderes, del poder ejecutivo y del poder legislativo, tenemos que empezar a buscar los consensos. Sin embargo, ya por todo el crecimiento en este caso y profundización de los problemas, tanto latentes, visibles que se tiene, y ahí están los informes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tenemos nosotros muchas obras paralizadas en estos momentos. Que el conflicto social, que esta disputa de poderes ha podido profundizar más. Las obras de Majes Iguas II, el Hospital Regional de Andahuaylas en Apurímac, y estoy citando precisamente departamentos en la cual los problemas en el sur se han agudizado. Manifestaciones en donde la población se ha unificado. Y no podemos decir de una sola corriente, si no hay población de a pie que está reclamando al Estado peruano, que está reclamando al Ejecutivo, que está reclamando al Legislativo. El eje de integración vial del norte de Arequipa también se suma a una obra más paralizada hoy en día en el gobierno. El Hospital Regional de Pucallpa, pero no solamente empecemos a mirar los meses anteriores, diciembre, enero, febrero, sino miremos en el país la profundización de la administración que ha permitido que tengamos en menos de 5 años más de 3 presidentes de la República. Entonces, ese es un problema para el país, un desequilibrio que en estos momentos existe y que se ha profundizado. Algunos podríamos decir y centrarnos que el 7 de diciembre del 2022, para un lado, para la derecha, podríamos nosotros plantearnos para la derecha, en este caso, podríamos decir que ha servido para mejorar el buen gobierno en el país, pero también para la gente de a pie que lucha sus derechos y en justa razón podríamos dar, en este caso, otra situación de reclamo, de desconfianza en estos momentos a la administración del Estado. Y esto me recuerda, también cuando Valentín Paniagua asume un proceso de reconciliación en el país a través del Congreso. Y es ahí donde debemos buscar no solamente el poder desequilibrado del Ejecutivo y Legislativo que ha agudizado y acentuado, y digo el Ejecutivo sin dejar esa responsabilidad del señor Pedro Castillo, pero también al Legislativo, que es parte del Estado peruano, que ha agudizado más y desde un inicio no ha buscado el consenso, no ha buscado el bien común que nos dice nuestra Constitución Política del Perú. Con sus ajustes y reajustes, como todo documento, y hay una lucha y una pugna ahí también, es necesaria, porque sabemos nosotros como sociólogos, como profesionales, que el mundo va cambiando, que a diario existen los cambios sociales, y frente a estos cambios tenemos que ir ajustando nuestra Constitución, nuestros instrumentos técnicos, tenemos que ir trabajando en función a las necesidades. Y si hablamos de la administración pública, las necesidades que tiene el ciudadano, porque estamos para el servicio del ciudadano. Y decía ahí, qué complejo el día de hoy conversar con ustedes,
porque desde la función también de Estado que en estos momentos estoy cumpliendo, pero también desde la pasión de socióloga por la cual hemos elegido esta carrera de servicio a la comunidad, de entendimiento, de esa perspectiva, de esa caracterización del ser, de cómo nos ponemos en el lugar de otras personas, de nuestras comunidades que hoy reclaman también esa importancia, nos permite ponernos en el centro. Y a partir de mirar del centro, mirar cómo se están dando estos procedimientos hoy en día en el país. Y entonces, a partir de ello, quería compartir con ustedes algunos elementos muy importantes que tenemos. La crisis nacional está profundizada hoy en el país, pero que no inicia, como les dije en el diciembre, esto inicia muchos años atrás. Y esto tiene que ver también con un contexto internacional del país, con una postura nacional del país frente al contexto que tenemos nosotros, de Rusia, Estados Unidos. Tiene que ver ese contexto, porque detrás de ello están no solamente el Ejecutivo y el Legislativo, sino quienes también tienen un poder, como son los medios de comunicación, quienes también tienen un poder muy importante para influenciar en la perspectiva del ciudadano. Ya por ahí, si nosotros queremos darnos cuenta, podríamos ver la importancia que tiene y el valor en estos momentos la comunicación. Pero esa comunicación que nos hemos visto relevante hoy en día, no en los más medios que conocemos nosotros, como el Canal 4, como Canal 2, Latina, sino en otras alternativas de comunicación. Y si hoy, 23 de febrero, nos centramos, podemos decir que tenemos nosotros todavía los conflictos sociales. Hoy en día, 23, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo implica que hay más de 13 provincias bloqueadas en el país. ¿Cuánto vemos de eso? ¿Cuánto nos hemos sentado a ver de esas noticias? Si no es por los medios alternativos. Entonces, ese desequilibrio del poder ejecutivo que hoy en día implementa, en el cual también somos parte y es necesario poder decirlo, tenemos nosotros 18 ministerios que están enmarcados en estos momentos a poder acercarse a la población a través de las diferentes intervenciones, programas sociales, proyectos que tenemos y empezar a conversar con quiénes, con los que están más cercanos al ciudadano. ¿Quiénes son? Los gobiernos locales. Los gobiernos locales que están más cerca al ciudadano. ¿Quiénes son? Los gobiernos regionales, quienes pueden poner una pausa a lo que hoy en día el ciudadano está manifestando aquí. Y en ese contexto, entre esta relación no antagónica del poder ejecutivo y el poder legislativo, se genera esta incertidumbre. Cuando en estos momentos, en cada una de las familias del país, nosotros podemos decir que hay incertidumbre de que el día de mañana los precios se incrementen. No solo en los alimentos de primera necesidad, sino que también en otras actividades que son necesarios dentro de las necesidades básicas insatisfechas que tiene el ser humano. Y entonces esa incertidumbre se ha incrementado más, ¿no? Se ha incrementado más en el ciudadano que reclama por sus derechos, que reclama por sus necesidades que tiene. Y claro, ahí tenemos hoy en día un Congreso que sigue debatiendo temas menos importantes. Y ahí podemos nosotros decir, en estos momentos debatiendo la amnistía para los policías, la amnistía para los militares, de cuántas muertes civiles que hemos tenido en el país, ¿no? Antes de ya se viene debatiendo una amnistía. ¿Y qué podemos decir ahí? Podemos decir nosotros ahí que entonces hay una respuesta anunciada de la forma de cómo estamos interviniendo. Porque hoy en día el Estado peruano no está generando una política de intervención frente a la crisis nacional. Lo que está generando es cohesión vertical, ¿no? Cohesión vertical, porque ahí no hemos participado, ni la sociedad civil organizada, ni la sociedad de a pie que lucha día a día. Entonces, tenemos esos problemas que se agudizan.
Y ahí vamos a empezar a hablar. ¿Y qué de los proyectos? Mucho más aún se agudizan con todo el contexto que tenemos de obras paralizadas. Más de 288 obras paralizadas, y ya lo vamos a ver, con más de 21.000 millones, en este caso, solo para el Cusco. Y el Cusco es una de las regiones que ha luchado en este proceso de manera constante, ¿no? De manera constante en la lucha de los derechos que tiene todo ciudadano y de justa razón, ¿no? Siempre con todas las formas que corresponden, porque nuestra Constitución así lo manifiesta. Y esta incertidumbre, estimados participantes, que existe hoy en el país y en la cual nosotros evocamos a cada día por toda la alza de los precios y por la paralización de los proyectos sociales, podemos nosotros decir que hay dos formas de mirar. Una mirada que cuando conversamos inclusive con nuestros amigos, nuestros colegas, hay una postura, aquella postura de que todo continúe en la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces nosotros miramos ahí una derecha que ha influido en estos procesos de entendimiento. Y ahí en la conversa con algunos compañeros encontramos que continúe, porque si se siguen las marchas se incrementan los precios. Y no podemos tomar decisiones frente al miedo. No podemos tomar decisiones frente a la estigmatización que hoy en día ha sufrido un sector de la población, ¿no? Frente a quien lucha por sus derechos hay que estigmatizarlos, y eso no es así. Pero eso se ha visto, eso se ha escuchado a través de los medios de comunicación, que son un poder muy importante en la perspectiva que puede tener el ciudadano. Y en esa lucha constante de un sector que también ha venido año tras año a través de los movimientos políticos, y dejo de lado los partidos políticos porque hay un mayor auge de los movimientos políticos que se están estableciendo por situaciones, por contextos, por intereses, entre otros, y que en estos momentos, cuando escuchamos debatir en el Congreso, nos encontramos con la verdadera cara de cada uno, de quienes les hemos dado el derecho, el poder a través de nuestros votos. Y en esa estigmatización de un sector de la población, como nuestros alumnos, como aquellos que luchan, siempre los jóvenes con el ímpetu en estos momentos, en esta crisis nacional, porque también hemos pasado esa situación de lucha constante. Hay el otro lado de la movilización social, y no puedo decir, como todos dicen, el sector de la izquierda, porque en este proceso último de acontecimiento en el país ha habido una suerte, y digo así, una suerte de conjunción, de descontento de la población, en la cual se han sumado. Y le llamamos ese término preciso que encaja esa movilización social de los grupos, porque no solamente obedece a un grupo, sino obedece a un ciudadano que se identifica. Y cuando yo escuchaba igual en las noticias que nuestros estudiantes eran detenidos, qué dolor de lo que está pasando esto en el país, qué dolor que estamos trabajando, buscando siempre el bienestar de la población en lo retórico que puede quedar de las políticas, y cuando se hacen las cosas y cuando se aplican, estamos distantes de ello. Y entonces, hoy los movimientos sociales, hoy esa población que se aúna, y hoy, en día 23, como les decía, 13 provincias que tienen paralizado su territorio por la lucha constante que en estos momentos están generando, también existe esa desconfianza del año 2000 que hablábamos nosotros. La desconfianza ¿hacia quiénes? Hacia las instituciones del Estado. La desconfianza a quienes administramos y somos parte de administrar los recursos de todos los peruanos, ¿no? Administramos el recurso de todos los peruanos, pero que cuando tenemos un poder en el Ejecutivo, cuando tenemos un poder en el Legislativo, o también, ¿por qué no decirlo, estimados alumnos y participantes, cuando tenemos un poder dentro de los organismos autónomos que han jugado un rol también importante y lo vienen haciendo hoy en día en el país? Y podemos decir importante para situaciones negativas o para situaciones positivas que han servido para, Paula, en este caso, poder responder a la población.
y hay muchas instituciones, aquellas más mermadas en este último contexto, como ya lo indicaba la Policía Nacional. Entonces, la preocupación nuestra va más allá, pero hay que entender toda esta estructura que se conforman a través de estos sistemas que existen, sistemas como los ministerios, que hoy en día tenemos designación en cada una de las regiones a nuestros ministros para que puedan ver cómo se va dando respuesta a cada uno de los acontecimientos que se suscitan. Pero también en esa estructura no podemos dejar de lado al actor principal, que son ustedes, somos nosotros como ciudadanos, a ese actor que lucha de pie y que sin ningún sol detrás de ello puede seguir luchando por sus derechos. Y ese importante trabajo que se realiza hoy en día nos llama a un elemento clave que nosotros vivimos a diario, la negación de la legitimidad. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, la crisis nacional ha provocado la incertidumbre. Y esa incertidumbre a través de esta conflictividad que existe. No le vamos a llamar nosotros derecha y izquierda, no así. Le vamos a llamar por una derecha bien puntualizada, que estigmatiza a los sectores de la población, y por un movimiento social que también busca respuesta a diferentes problemas, porque no solamente podemos centrarnos en un problema que en el día de hoy tenemos, los proyectos paralizados, la alza de precios, la detención abusiva, no, sino a los problemas que se han venido agudizando, no en el gobierno saliente, ni en el gobierno que ha tomado estos momentos, sino hace varios gobiernos. No es posible gobernar en un año, no es posible gobernar en 2 años, no es posible que en estos 5 años, 6 años, podamos haber estado de cambios tras cambios. Y así no se puede remar, y así no se puede implementar políticas. Entonces, lo que en estos momentos, en estos meses de diciembre, enero y febrero, la respuesta del Estado ha sido una orientación de cohesión hacia el ciudadano, no de políticas, como se precisa en estos momentos, ¿no? Como se precisa en estos momentos una política al 2030 que se viene trabajando, sino más bien mirar nosotros como el ciudadano frente a lo que estamos pasando como crisis nacional, exige hoy una legitimidad y niega los procesos que se vienen implementando. Porque el ciudadano puede legitimizar procesos cuando es parte de. Ustedes pueden ser comprometidos cuando son parte de su comunidad, cuando participan en ella. Si no, no hay forma de tener un buen gobierno. Y en estos momentos, ese es el centro de atención. La legitimidad a la negación que hoy día el ciudadano presenta frente a lo que hace el Estado en sus niveles de gobierno. El Estado del nivel de gobierno nacional, el Estado a través del legislativo y el Estado a través de sus gobiernos, en este caso, autoridades autónomas que tienen. Este momento lo podemos resumir como la contención que el Estado peruano ha producido en estos últimos 3 meses en el país. Y lo viene haciendo. Claro que sí, no escuchamos en las noticias, pero sabemos que si leemos un poco, ingresamos a ver los reportes, podemos darnos cuenta que hay provincias paralizadas, que hay programación de protestas en el país, pero que eso no se visualiza, pero que eso no se ve, porque la contención hoy en día en el país lo está asumiendo el Ejecutivo. Lo está asumiendo el Ejecutivo con esta cohesión de nuestros policías, de nuestros militares. Y quizás algunos de nosotros tengamos familiares, pero finalmente hay una estructura organizada en el país y esta estructura debe dar respuesta. Y es así como no podemos en estos momentos buscar construir la paz en el país y poder acentuar un buen gobierno bajo bases débiles, bajo cimientos de incertidumbre, porque sobre una incertidumbre no se puede construir buen gobierno. No se puede generar legitimidad de los procesos,
porque aquí, como decimos y repito ahí, lo que tenemos es una contención, una cohesión del Estado, ¿no? Frente a territorios ya mapeados para poder ir bajando este contexto de conflictos, fenómenos que se están presentando. Y que finalmente esto implica en que la legitimidad, que hoy en día no la tenemos y está lejos de ella, ¿no? Por estos movimientos sociales, que no nos sentimos o no se sienten también legitimizados con los procesos que implementa el Estado peruano. Por el lado del gobierno se implementa el plan para reducir la pobreza en el país al 2030. Ustedes saben que la pobreza en estos momentos estamos al 26%, ¿no? Este 26% que nos implica trascender una orientación para lograr al 2030 un 11%. Pero qué difícil hablar de un plan para reducir la pobreza en estos momentos, cuando la pobreza es multicausal. Cuando que esas obras paralizadas de agua y alcantarillado, de la construcción del hospital de Antahuaylas, con un avance del 53%, se vea paralizada. ¿Qué podemos decir de pobreza? Cerrar brechas en territorio. Si los principales servicios que deben estar habilitados en el país hoy se encuentran paralizados. Entonces, hablar de pobreza en estos momentos todavía sigue siendo utópico para el país. Pero ahí estamos remando todos, algunos en una sola dirección, algunos en decisión o en oposición contraria. Y lo digo eso, porque como les estoy conversando con los alumnos o conversando con los colegas en un mismo equipo de trabajo, sabemos las diferentes posiciones que podemos encontrar. Pero solo aquellos que podemos mirar el abordaje desde el elemento principal que tiene el ser humano y que nos habla la Constitución, es, en este caso, el desarrollo de la persona, podemos darnos cuenta que el desarrollo de la persona no se puede construir en base, en este caso, a conflictos, en base a la cohesión, en base a la represión. Así no se puede construir buen gobierno. Así no se puede legitimizar procesos. Y entonces vamos a seguir agudizando este problema, que finalmente el más afectado es precisamente la población. Y el más afectado en este proceso, las personas, en este caso, independientes, que se han visto suprimidas, que se han visto por muchos que han acentuado año tras año este problema. Nos vemos nosotros en una confrontación permanente. Y por eso decía, sería importante, los invito, ir los medios alternativos para poder nosotros mirar cómo el Congreso debate casos que en estos momentos pueden pasar a segundo plano. Preguntaba si vas a presentar PowerPoint ahorita. Sí. Tengo una presentación para compartirles, pero estoy trabajando en base al diálogo, pero igual les puedo presentar. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Se logra visualizar, por favor? ¿Se logra visualizar? Ronald, ¿me confirmas, por favor? Sí se visualiza. Sí. Bueno, tengo una guía de elementos claves que hay que nosotros reconocer en este proceso. Siempre en la estructuración que tenemos de poder conversar sobre la crisis nacional, sobre los proyectos sociales que son afectados, hay que mirar desde una estructura que se conforma, ¿no? Esa estructura que se conforma, les venía mencionando, empezamos nosotros de la crisis nacional profundizada a partir del Estado y de la diferencia, en este caso, en este desequilibrio que hoy existe entre los poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto que ha generado en estos momentos incertidumbre en el ciudadano, de a pie, en las alzas de precios que les venía mencionando, y que finalmente tenemos nosotros problemas que han ocasionado la
estigmatización de un sector de la población. Y ese sector de la población lo reconocemos nosotros como movimiento social. No quiero centrarme en decir de la izquierda, pero sí lo menciono, porque además de ello hay ciudadanos de a pie, hay estudiantes, hay agricultores que se han sumado a este proceso. Y entonces es justo y necesario reconocer sus luchas, es justo y necesario reconocer sus problemas, porque sabemos que la agenda pública en el país se debe construir en base a las necesidades de la población. Y no hablamos de 100 ciudadanos, no hablamos de 1000 ciudadanos. El que hoy en día les decía 13 provincias, hoy 23 de febrero, tengamos el reporte de 13 provincias paralizadas en el país, la gran mayoría sí de la zona sur del país, eso nos demuestra que tenemos nosotros que escucharlos, que tenemos nosotros que buscar respuestas a este proceso que se ha agudizado y que además ha generado esta desconfianza que vivíamos en los años 2000 en el país, esta desconfianza hacia las instituciones, ¿no? Hacia las instituciones, a cómo las administraciones asumen una función, porque no asumen roles las instituciones, asumimos funciones en base a todos los instrumentos que tenemos y las normativas establecidas. Pero sí el ciudadano participa a través de los roles que cumple como parte también de la administración del Estado, porque hay una corresponsabilidad. Y entonces, frente a este problema agudizado en el país, esa corresponsabilidad no ha funcionado con la participación del ciudadano, sino más bien ha funcionado de manera vertical, con la contención inmediata, ¿no?, de los diferentes organismos que tenemos nosotros, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y los ministerios, los 18 ministerios enfocados a una sola situación. No a escuchar muchas veces, sino a dispersar el problema que tenemos hoy en día. Y entonces el ciudadano no se ha quedado contento. El ciudadano tiene voz, el ciudadano tiene razón de negar estos procesos que se implementan, de negar situaciones que el Estado viene implementando, ¿no? Y en ese proceso de negación de la legitimidad es que les decía que es relevante, sumamente relevante, la legitimidad de los procesos que se implementan. ¿Qué procesos implementa hoy en día el país? El plan para reducir la pobreza. Y lo he señalado ahí, para reducir la pobreza, porque viéndolo desde este momento, la pobreza multicausal que se vive en el país, es la ruta, en esta situación de país, la ruta al 2030, no la podemos construir en un mes de gobierno. No la podemos construir en 2 meses de gobierno. ¿Dónde está la participación de la población? Si la población tiene que decir cuáles son esos objetivos que queremos nosotros trabajar en el país. Pero no hubo nada de ello, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta de la legitimidad de procesos que no se reconocen. Y les decía ahí, y este plan, en este actual gobierno que nos solicita, sobre el 26% que nosotros tenemos en la población de pobreza hoy en día, reducir al 11%. Ese es el plan que nos propone, al 11% de reducir la pobreza al 2030. Qué difícil en estos momentos hablar de reducción de la pobreza cuando elementos claves, cuando elementos institucionales no se resuelven en el país, ¿no? Y entonces nosotros miramos ahí, decíamos que las prioridades del legislativo no están necesariamente respondiendo a los problemas de la población, que las prioridades del Ejecutivo están en cómo solucionamos aquello que se ocasionó, ¿no? Y ese es el debate de la amnistía de los militares. De 65 muertes civiles que están en proceso en los órganos autónomos que tenemos en el país. Y que estos órganos autónomos, como el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, deben de velar, deben garantizar un debido proceso. Y entonces seguimos en esas confrontaciones permanentes. Seguimos hoy en día, 23 de febrero, en confrontaciones en el país. Estas confrontaciones permanentes que han permitido hoy en día registrar 36 bloqueos de carreteras. 13 provincias en el país que están paralizadas
y que tenemos una equivalencia a un 6.6% del total de la población, de las provincias a nivel nacional. Claro, pero estas están centralizadas en una zona, en la zona sur del país. Estas están centralizadas en mayor escala en la zona sur del país. Por el norte es poco probable. Entonces, nosotros ahí podemos mapear e identificar que estas provincias, Lima Metropolitana, Canchis, Cusco, Chumbimilcas, Huancayo, Puno, tenemos obras paralizadas en Puno, 25 obras aproximadamente paralizadas en la región Puno por estos problemas. En San Ramón, son provincias que hoy están manifestando, pidiendo esa participación dentro de la solución de esta crisis nacional, pero que no son partícipes, ni organizados, ni ciudadanos de a pie. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué efectos se provocan hoy en día? Son los reportes, en este caso, de los bloqueos de estas vías en 9 provincias, como Carabaya, Melgar, Azángaro, San Ramón, en Puno, El Collao, Chucuito, Chumbimilcas, Ica, podemos nosotros ahí citar. Entonces, no podemos decir que el país ya no estamos, que sigamos en la misma línea dirigiendo el país y ya no debatamos y cerremos, en este caso, la propuesta del ciudadano de un nuevo proceso electoral. Porque finalmente nos dicen por ahí que estamos entrampados en la ley de procesos electorales. Pero ¿quiénes hacen las leyes? Finalmente, ¿a quién respondemos? Al ciudadano, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que nosotros tener esa mirada. Nada está normado, como iniciaba mi conversación con ustedes. No podemos decir nosotros que esto es para siempre. El cambio es día a día. Nosotros cambiamos. La sociedad cambia, las familias, la comunidad cambia. Y en ese sentido, un documento no es eterno. Tenemos que nosotros ajustar. Las leyes se ajustan a los reclamos, a las necesidades del ciudadano. Y esa mirada la debemos tener bien en claro, la cual lo conoce la derecha, pero no es parte de ella. ¿Y por qué? Porque aquí ya no miramos intereses comunes, miramos los intereses particulares. Empresas, medios, gobiernos extranjeros, posición Rusia, posición Estados Unidos, y miramos ahí otras respuestas de intereses que no necesariamente van a responder al ciudadano, y menos aún a la población en pobreza y extrema pobreza, porque son ellos los más afectados en estos momentos. Y entonces tenemos que la movilización va a continuar. Y si en un momento vemos nosotros que estos problemas se vuelven patentes, en unos 2 o 3 meses, estos se van a poder profundizar en mayor escala. Porque el ciudadano ya percibe, porque el ciudadano ya entiende el descontento. Y además de ello, el ciudadano ya se da cuenta de que juntos, unidos, pueden lograr nuevos cambios. Y en esta situación de trabajo, empezamos a ver las obras que tenemos nosotros en el país, ¿no? Estas obras que pueden servirnos para hoy en día atender necesidades que tiene la población. El servicio de educación, empezamos el año escolar 2023 y empezamos con proyectos que están paralizados. Y ahí podemos citar nosotros en nuestra misma región. Porque estos proyectos paralizados, como les decía, han venido concatenándose a través de los años. Y que hoy en día, proyectos que han estado en vía, en el proceso de ejecución de obra, porque tenemos expedientes también, en el proceso de ejecución de obra, podemos ver que se ha visto paralizado. Y eso va a influir en un incremento presupuestal, en un efecto de atención inoportuna a la población. Agua y alcantarillado, teníamos una obra que veníamos viendo desde el fenómeno del Niño costero, hace más ya de 4 años, y hoy en día seguimos nosotros en el proceso de revisión del expediente técnico, en Piura, en la provincia de Curamori, un proyecto de agua y alcantarillado
de una PETAR, de una planta de tratamiento de aguas residuales, que se vio afectada por el fenómeno del Niño, y que por esos procesos de revisión, de saneamiento del terreno, han tenido sus propios procesos administrativos que se han visto paralizados, pero que ahora, con este nuevo contexto, obviamente pasan desapercibidos. Y entonces, y con el cambio de gestión, más aún. Entonces, hay varios procesos, estimados participantes, que en el país se viven. Si vemos por el lado, pero el que ha tomado relevancia precisamente, pues el problema del conflicto social, que es transversal, y hablar solamente de proyectos sociales queda corto, porque estos conflictos que tenemos en el país han afectado a todas las dimensiones que trabajamos, y sobre todo la parte económica. ¿Cuánto están pagando en estos momentos el balón de gas en la zona norte y en la zona sur? ¿Cuánto están accediendo a los productos de primeras necesidades y el precio que se les da en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur? Pero ¿quiénes están detrás de ellos? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los principales proveedores de productos de primera necesidad? ¿Qué se ha hecho en este primer mes de enero dentro del Congreso? La aprobación de la ampliación, ¿no?, para las grandes empresas en la exoneración de impuestos hasta el año 2025. ¿Cuánto de eso hemos escuchado en las noticias? ¿Cuánto de eso los medios de comunicación participan? Por pandemia tuvimos la exoneración de impuestos a las empresas para que haya una reducción de los precios. Pasamos por pandemia y seguimos ampliando a las empresas 2 años más para la exoneración de impuestos, que debería bajar los productos de primeras necesidades, pero eso no lo vemos en el beneficiario final, eso no lo vemos cuando vamos al mercado, siguen los precios a una mayor escala. Y entonces, ¿de qué está sirviendo esta normativa de exoneración de impuestos? Entonces ahí podemos mencionar nosotros que estamos trabajando en poder mirar otras prioridades que hoy en día no tiene la población, ¿no? Y ahí tenemos nosotros grandes movilizaciones que se han dado en el sur, por esto y muchos más contextos. Y quiero centrar, y ahí están resaltados en color rojo, en Puno, Cusco. Cusco es una de las regiones que tiene mayor presupuesto en el país. O sea, Cusco es la región que tiene mayor obras, en este caso paralizadas. Cusco, además de tener más obras paralizadas, tiene mayor presupuesto para poder ejecutar. Pero que en estos momentos su población en el territorio ha puesto un alto. Así se vean afectados, porque son los primeros que se ven afectados la población frente a un contexto de crisis nacional. Apurímac también. Ica ha hecho lo suyo. Ica tiene el proyecto de energía eólica más grande en el Perú y está paralizado. Tenemos nosotros que mirar las regiones del sur, pero también tenemos en el norte, ¿no es cierto? Tenemos las reacciones del norte, que claro, en una escala menor a lo que lo hace la zona sur del país. Y entonces, si miramos nosotros los proyectos paralizados en el Infoobras, podemos tener más de 1000 proyectos paralizados. Si solamente estamos hablando de 288 en Cusco, 25 en Puno. Y esto responde definitivamente a la suma del contexto social. Pero no le podemos profundizar que el contexto social nacional, la problemática, la crisis nacional en el país ha generado un efecto de paralización de obras. Este tema de paralización de obras está en retroceso a otros problemas que también se tienen en el país, y son la corrupción institucionalizada. O sea, no podemos decir la crisis nacional a los problemas que se partieron desde diciembre 2022. Eso sería inexacto, esa afirmación. Porque estos problemas de obras paralizadas lo tenemos nosotros también en la región Lima. Obras en la cual
hemos girado presupuesto, el gobierno nacional, porque la gran mayoría de obras de gran dimensión y magnitud lo hace el gobierno nacional a través de los ministerios. Y eso no podemos dejar de lado de mencionarlo. La gran mayoría de obras se acentúan en los ministerios. Agua y alcantarillado, mínimamente una obra para una provincia, 20 millones de soles. Esos 20 millones no los tienen las arcas de los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Ahí hay que gestionar, ¿no? La palabra gestionar, la palabra ahí aparece, y otras formas de esta institucionalización de la corrupción que ha permitido que el país no avance, que la población no sienta, en este caso, los cambios sociales que se producen con la intervención de los proyectos. Entonces, tenemos que revisar también, así como vemos el enfoque estructural que hoy día tiene el Estado y el desequilibrio de poderes, tenemos que revisar también cuánto esto se manifiesta en costo, en presupuesto y finalmente en el para quién estamos, que es el ciudadano a quien debemos responder en la administración de recursos públicos. Y entonces ahí tenemos nosotros, y podría hablarles, jóvenes, si ustedes, los invito, hay tantos sistemas de información que pueden ustedes consultar en línea, ¿no? Y saber que en estos momentos quien tiene mayor presupuesto de las regiones por obra, les he dicho el cupo, pero también si miramos a nivel de gobiernos, a niveles de gobierno, podemos decir que el mayor presupuesto está acentuado en el gobierno nacional. ¿Y quiénes están ahí? Están los ministerios, los organismos autónomos, están el legislativo, el Congreso General de la República. Ellos centran el mayor presupuesto de todo el presupuesto que se aprueba en el país. Y entonces las regiones y los gobiernos locales tienen un menor presupuesto, un menor techo presupuestario para poder administrar. ¿Y quiénes están más cerca de la población? ¿El gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local? Es el gobierno local el que está más cerca al poblador, el que está más cerca a la comunidad. Y esta reversión de un proceso de descentralización que no hemos avanzado en el país. Se dio la regionalización, en este caso la descentralización de poderes a través de gobiernos regionales, se les dieron las competencias, pero poco ahí se ha avanzado. También esta estructura de gobiernos regionales a través de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, sería importante su pronunciamiento, ¿no? Como que hemos dejado de lado, porque hay que continuar, esa es la estructura del sistema, ¿no? Hay que continuar con la lógica, en este caso, de poder tener resultados. Pero el tener resultados implica cambio. Recuerden ustedes que si no hay este proceso también de contradicción en el país, en la sociedad, en las comunidades, no vamos a gestar nuevas respuestas, no vamos a gestar soluciones. Pero si hay una posición totalmente verticalista, entonces ahí sí no vamos a conseguir nosotros lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? El consenso. ¿Y qué es lo que queremos? La participación. Entonces vamos a seguir teniendo nosotros proyectos sociales paralizados, obras paralizadas, y por ahí de repente el incremento desde el Estado, los proyectos sociales focalizados, ¿no? Ahora dicen, hay que trabajar el enfoque focalizado. ¿Que es justo y necesario? Sí, pues, porque en cada región hay diferente necesidad, en cada provincia hay diferentes necesidades, pero no podemos nosotros seguir mirando todo este proceso solamente en función de la administración del aparato estatal. Porque si no participa el ciudadano en estos procesos, definitivamente la legitimidad no la vamos a conseguir. Y si la legitimidad no conseguimos en el país, porque el ciudadano no reconoce esos procesos, por lo tanto, tampoco vamos a tener buen gobierno. Y lo que vamos a tener es mayor pobreza. Y eso sí es nuestra gran preocupación. Entonces, a partir de ello, quería comentarles, por eso iniciaba con este comentario de ese desequilibrio de poderes que tenemos nosotros en el país, un poco para ir reconociendo la importancia que tiene la participación
de ustedes, nosotros, vosotros en este proceso. Si nosotros no nos organizamos y no participamos, esa corresponsabilidad en la gestión pública de nuestros recursos, porque así son, ¿no?, de nuestros recursos, entonces vamos a dejar que otros administren los recursos sin tener en claro hacia dónde debe alcanzar estos recursos. Y tenemos, ¿no?, o sea, hablar del proceso metodológico que tiene el Estado a través de la Ley de Modernización Pública, del proceso metodológico que tiene el Estado a través de los programas presupuestales estratégicos, y hablar de los procesos que también implican todo esto, mecanismos de consulta pública, entonces vemos nosotros el desencuentro Estado, sectores del Estado versus población, participación. Entonces, ahí está el engranaje que podemos nosotros buscar, pero si buscamos una política de conciliación, si nosotros implementamos desde el Estado una política no de contención para el día, sino una propuesta de política de consenso, donde el ciudadano se sienta partícipe, donde el ciudadano pueda decir, en estos proyectos y en estas obras vamos a participar. Entonces, en ese sentido, estimados participantes, invitados, colegas que están el día de hoy, he querido un poco conllevarlos a esa reflexión que implica que esta crisis nacional ha paralizado proyectos, pero detrás de la paralización de estos proyectos ya hemos tenido un proceso institucionalizado de proyectos paralizados por otros temas y otros factores que implican la acentuación de la corrupción institucionalizada, ¿no? Y esa corrupción institucionalizada para la obtención de obras y proyectos responde a las constantes denuncias que tenemos en la Contraloría General de la República versus también, en este caso, de las demoras que existen en la aprobación de los expedientes técnicos, de la actualización de los precios cambiantes hoy en día, y en todo ese proceso tenemos la crisis del país agudizada. Entonces, la respuesta no busquemos en los demás, la respuesta la tenemos nosotros en cuanto participamos de la gestión pública. Algunos decimos, no hay oportunidad de participar en la gestión pública, organicémonos. Solamente organizados podemos hacer escuchar nuestra voz a través de los diferentes mecanismos que existen hoy en día. Y la Constitución nos ampara. Por eso el poblador, por eso la comunidad se organiza y sale a poder reclamar sus derechos frente a lo que hoy en día está aconteciendo en el país. Y bueno, en esa línea, estimados alumnos, siempre les he querido comentar y les decía de algunos proyectos para así citarlos, ¿no? Les citaba el proyecto que está paralizado, el Hospital Regional de Andahuaylas, en Apurima, zona donde también tenemos fuerte reacción frente a la coyuntura política hoy en día en el país. En Cajamarca, la carretera Santa Cruz de Empalme, por ejemplo, esta carretera también se encuentra paralizada hasta el día de hoy. Tenemos otros hospitales que brindan atención de primera necesidad, como el Hospital de Iquitos, el nuevo hospital, construcción del Hospital de Iquitos en Loreto, también paralizada. Otros procesos también, no solamente en sector salud, sino también, sobre todo, en interconexión vial, como el mejoramiento de la carretera Yanahuanca y Cerro de Pasco, que ahí también ha sido parte, en este caso, de la intervención de la región Lima y del gobierno regional de Pasco. Y esta la tenemos nosotros paralizada, que desde el 2021 se encuentra paralizada, pero que en este 2022, 2023 se agudiza más. Por eso decía que no veamos que esta crisis nacional ha provocado la paralización de los proyectos, sino que hay factores, ¿no? Hay factores predecesores que también implican, y esos factores son la corrupción institucionalizada. Y con ello, estimados participantes, quiero cerrar este conversatorio, llamémoslo así, y reflexiones sobre lo que debemos tener en claro en el país. No nos centremos en posiciones, que las posiciones nos pueden agudizar más el problema. Centrémonos en buscar las soluciones.
buscar el consenso, buscar esas mesas de diálogos donde verdaderamente estén la población organizada, donde verdaderamente haya la participación de la comunidad. Porque si no, la legitimidad no la vamos a conseguir. La legitimidad no se tiene con la implementación de un plan o de una política o con la contención, sino la legitimidad se tiene con la participación de la población. Bien, agradecer al Colegio de Sociólogos, agradecer también a los jóvenes que el día de hoy están en esta disertación. Y bueno, pues dejo aperturada en este caso a los participantes si hay algún comentario, ¿no? Algún aporte frente a las reflexiones del día de hoy. Muchas gracias, Magíster, por el desarrollo de este interesante e importante tema que abarca pues muchísimo de la coyuntura actual, ¿no? Sobre la realidad. Si lo así, pasamos a la ronda de preguntas. Para ello tienen la opción de levantar la mano, o de lo contrario pueden pues redactar su pregunta por el chat para poder darle lectura. Adelante. Bueno, en estos momentos, aprovechando este tiempo, voy a leer los comentarios, ¿no? Hay comentarios que, a ver, por la disertación no he tenido oportunidad, pero veamos, nos indica ahí Juan José Barría Zacaria, dice, las obras están paralizadas por la corrupción dentro de los gobiernos locales. Así es, no podemos decir, por eso reafirmaba, ¿no? En este caso, en el parafraseo, decía que no podemos hablar de obras paralizadas solamente en el contexto de crisis nacional, sino que las obras paralizadas devienen ya de la corrupción institucionalizada. Y cuando decimos corrupción institucionalizada, pues vemos que el presupuesto hoy en día, si entramos al CIAF a ver la información presupuestal, nos damos cuenta que el mayor presupuesto lo tiene el gobierno nacional a través de los ministerios. Y entonces, ¿cómo hace un gobierno local para gestionar una obra si no tiene un gobierno local de Cochamarca, que está aquí en la región Lima, si no tiene disponibilidad presupuestal para obras de gran envergadura? Tiene que gestionar en el ministerio, tiene que gestionar, y ahí tiene que hacer lo que estilamos y en el escuchar de los pasillos, los lobbies que se realizan entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar esa respuesta. ¿Qué hay de los presupuestos participativos? También es un tema que se ha generado, inició con un proceso, en este caso, de participación, buena acogida del ciudadano organizado, pero que en los últimos años, por pandemia y antes de pandemia y después de pandemia, se ha venido dejando de lado la participación por la desconfianza de los proyectos que se priorizan en este mecanismo de participación y que no se ejecutan. Lo que se hacen es un listado de proyectos y que muchas veces quedan nada más en el acuerdo de actas porque la disponibilidad presupuestal no se tiene para todo ello. O porque la política, en este caso de un gobierno local, ya tiene sus prioridades, ¿no? Y entonces ahí las grandes obras en educación, salud, pero todas netamente de infraestructura. ¿Y dónde estamos? Nosotros que somos sociólogos, ¿y cuándo construimos los sistemas blandos? ¿Cuándo construimos servicios? ¿Cuándo construimos obras que permitan el desarrollo integral del ciudadano? No las hay. ¿Qué más nos dice por aquí Geraldine? Estamos en crisis política, económica y social y no está habiendo consenso. Así es, no hay participación, no hay escucha del ciudadano, por lo tanto lo que tenemos es cohesión y retención. O sea, lo que hacen las Fuerzas Armadas es retención en este caso, ¿no? Tenemos una retención que se tiene en el país. Nos dicen por aquí, se sugiere que nuestros estudiantes se empoderen con temas de geopolítica para entender mejor la problemática. Así es, nosotros como país, Gladys, es muy importante la geopolítica en el país. El Perú tiene una geopolítica importante con Brasil. Y entonces tenemos que nosotros reconocer, y ahí están las obras oceánicas para el intercambio de mercados que podamos generar. Y no solo ello, sino también de las materias primas como el litio, que hoy en día los países desarrollados están poniendo el ojo en el país. Quienes miran la política y este desequilibrio de poderes, les decía, responden
a estas posiciones que tiene Rusia, que tiene Estados Unidos, sobre nuestras materias e insumos que tenemos como país. Nos dice Geraldine, población informada es vulnerable a sus derechos. Así es, también, muy bien. Tenemos nosotros todo el derecho de ser informados cuando vamos a un gobierno local, cuando vamos a un gobierno regional, porque finalmente quienes estamos operando en el sistema de los niveles de gobierno somos funcionarios y tenemos el deber de dar respuesta, de informar a la población. Sí, Augusto, adelante. ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha? se te escucha. Buenas noches a todos. Y más que pregunta, es una reflexión para usted y para Ronald sobre lo que usted ha disertado. Mire, siempre escucho decir que en los gobiernos municipales a fin de año se les devuelve, se ha gastado la mitad del presupuesto. En caso. Escucho también decir que en el Congreso hay un déficit de buenos proyectos legislativos. Tercero, hoy día hay una fuerte influencia del impacto ambiental. ¿A dónde voy? Voy para que usted o quien tenga interés, en este caso la dinámica del amigo Ronald, promueva en lo sucesivo eventos que permitan que los sociólogos actuales estemos armados de los modelos o proyectos que uno tiene que hacer en ciudades. Me explico. El Congreso tiene una propuesta de cómo hacer proyectos de ley. Sería bueno que por intermedio de la parte cultural se organice con el proyecto, darnos una charla con sociólogos cómo elaborar proyectos de ley. Porque muchas veces los asesores que están en el Congreso tienen déficit sociólogos. Entonces, ¿cuál es la forma de elaborar proyectos de ley? Y podría ser un futuro evento del colegio. ¿Sí? Un sociólogo, al cual yo felicito por su gran dinámica, que está haciendo ahora. En primer lugar. Segundo, si la municipalidad devuelve la mitad de los recursos, pero no se ha sabido gastar, porque no hay cuadros técnicos, yo sé que todo municipio, y muchos que ustedes estamos aquí presentes, sabemos que hay una oficina de desarrollo local. Ese desarrollo social maneja el tema de la mujer, maneja el tema mayor y maneja el tema de la juventud. Igual, promover eventos para realizar proyectos sociales en el área de la municipalidad. Tercero, sería bueno que una persona que esté integrada en el municipio explique qué es el presupuesto participativo. Yo sé que se ingresan proyectos, pero es bueno que digan cómo es la mecánica de presentación de proyectos y el presupuesto participativo que se haga en el futuro. ¿Cómo uno podría presentar proyectos? Entonces, la idea es que uno vincularse, como bien dicho la señora Rocío, como sociólogos, y dar propuestas. Hoy día en la zona sur, para nadie es un secreto que está de moda el impacto ambiental. Elaborar estudio de impacto ambiental, el modelo del estudio de impacto ambiental no es uno en la minera, en el campo, en la área y en otras áreas. Hay diferentes modelos también. La idea es que en todo lo que estoy manifestando, con la dinámica de los que están aquí presentes, que tengan experiencia, y con la dinámica del amigo Ronald, al cual yo conozco, una persona excelente, está manejando muy bien el colegio, para impulsar este tipo de eventos. Porque se viene un nuevo proceso electoral, señores. Estamos en febrero. Sí o sí, se va a un nuevo proceso electoral. Y hay que armar un conjunto de sociólogos que pueden ocupar espacios laborales, porque es inmenso el Perú. Y son pocos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, excelentes sus comentarios. Definitivamente creo que los sociólogos, y tengo el orgullo, ¿no?, en estos momentos de ver a los colegas que estamos desempeñándonos en diferentes áreas, tanto en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, pero es importante el aporte que nos hace también en la toma de decisiones desde la asesoría, desde el Congreso, donde podamos gestionar nuevos cambios para la sociedad, ¿no? Es necesario mirar en esa puesta en marcha, pero hay que prepararlos en ese sentido.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya no habiendo más preguntas, con eso agradecemos la participación de la magíster Rocío del Pilar Álvarez García, que nos ha compartido pues un importante tema. Gracias también a todos ustedes por su participación. Esperamos volver a contar con su presencia en eventos similares que se van a desarrollar más adelante. Y bueno, pues con esto concluye la noche de ponencia. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Ya habrá oportunidad de reencontrarnos siempre. Es bueno tener estas conversatorias para poder ir mirando el contexto en el país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. Buenas noches.